amado hermano William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos presentes. Es para mí un privilegio estar con ustedes en esta ocasión para continuar hablándole de el secreto, los misterios del reino de Dios para nuestro tiempo. Recordando las palabras del Señor Jesús cuando dijo: ¿qué recompensa dará el hombre por su alma, por su vida? ¿De qué le vale al hombre si granjeare todo el mundo y al fin pierde su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. La venida del Hijo del Hombre en su reino. El evento más importante para todo ser humano y para Dios. La venida del Hijo del Hombre en su reino. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La venida del Hijo del Hombre es el tema principal de la Escritura. Y la venida del Hijo del Hombre consta de la primera venida del Hijo del Hombre 2000 años atrás y la segunda venida del Hijo del Hombre en el fin del tiempo. En su primera venida como Cordero de Dios. En su primera venida para llevar a cabo la obra de redención con su sangre para quitar el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. Y para así hacer la labor de intercesor por todos los hijos de Dios que habían ya pasado, o que estaban pasando, o que pasarían por este planeta Tierra en cuerpos terrenales obtenidos por la unión de un hombre y de una mujer. La venida del Hijo del Hombre 2000 años atrás fue el evento más grande de aquel tiempo. Pero cuando así aconteció, ya había sido ese evento anunciado, profetizado en el Antiguo Testamento por aquellos videntes, aquellos profetas que vieron por anticipado en sus visiones y sueños la venida del Hijo del Hombre. Ellos vieron la venida del Hijo del Hombre y algo muy importante, ellos mismos en el Antiguo Testamento no podían diferenciar bien la primera venida de la segunda venida, y muchos pensaban que era una sola. Por eso algunos le esperaban en una forma y otros le esperaban en otra forma. Pero vino de acuerdo al programa que Dios tenía establecido para ese tiempo, cumpliéndose así la primera venida del Hijo del Hombre como el relámpago
en el oriente, la tierra de Israel, y Neftalí y Zabulón, esas ciudades, cuando recibieron la llegada de Jesús de Nazaret, luz les resplandeció. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Pueblo asentado en tinieblas y sombra de muerte. Eso aconteció 2000 años atrás, en la primera venida del Hijo del Hombre. Muchas personas no comprendieron lo que estaba aconteciendo en aquel tiempo, porque Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. La gente de aquel tiempo pensaba en cuanto a la venida del Hijo del Hombre, en cuanto a la venida del Mesías, que sería en esta forma o en esta otra forma, pero los pensamientos de Dios no eran los pensamientos de los grandes líderes religiosos en cuanto a la venida del Hijo del Hombre. No fue como ellos pensaban que el Hijo del Hombre tenía que venir, sino como Dios pensaba que la venida del Hijo del Hombre tenía que acontecer, porque Dios lo pensaba de acuerdo a su propio programa. La venida del Hijo del Hombre, su primera venida y la segunda venida del Hijo del Hombre, no es un programa de las religiones de esta tierra, no es un programa de los grandes líderes religiosos, sino el programa del divino creador para llevar a cabo en su programa una parte muy importante en su primera venida y en su segunda venida. Por lo tanto, ni la primera venida ni la segunda venida del Hijo del Hombre será para llevar a cabo los programas que tengan las religiones del tiempo en que estos eventos se llevan a cabo. Podemos ver que la primera venida del Hijo del Hombre no estaba contribuyendo a los programas terrenales que tenían las religiones de aquel tiempo. Y por esa causa encontramos que las religiones con sus líderes religiosos le aborrecieron sin causa, porque él no apareció para llevar a cabo los programas de las religiones de aquel tiempo, sino el programa del divino creador. Por eso él dijo en una ocasión: consumado está. También él dijo: la palabra que me diste les he dado. Él también hablaba de la obra para la cual él había venido, y él hablaba de esa obra, y él decía: si ustedes no pueden creer en mí, crean entonces a las obras, porque ellas dan testimonio de mí. Lo que él estaba haciendo, estaba dando testimonio de que Jesús de Nazaret era el Mesías, el Hijo del Hombre en su primera venida, llevando a cabo el programa que Dios tenía preparado para ese tiempo, el programa del Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, para presentar esa sangre ante el templo, en el templo que está en el cielo. La obra de Jesús de Nazaret no fue la obra de un líder religioso de alguna institución religiosa llevando a cabo una obra para fortalecer alguna secta religiosa o alguna religión, o para buscar miembros para alguna de las religiones establecidas
en aquel tiempo. Más bien la obra que llevó a cabo Jesús de Nazaret fue para cumplir el programa divino establecido para aquel tiempo. Y la obra que se llevará a cabo en la segunda venida del Hijo del Hombre conforme al orden de su venida será para cumplir el propósito divino en el reino de Dios en el tiempo final, como león de la tribu de Judá, rey de reyes y señor de señores y juez de toda la tierra, para llevar a cabo el programa divino que va con la segunda venida del Hijo del Hombre, el cual será en favor de todos los elegidos de Dios, de todos los hijos de Dios, los que estén viviendo en este tiempo y los que han vivido en tiempos pasados, porque ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros, porque se llegará a la perfección total en todo el sentido de la palabra con la segunda venida del Hijo del Hombre en su reino. Se llegará a la perfección total en la cual obtendremos un cuerpo perfecto, un cuerpo inmortal, un cuerpo eterno. Como dijo San Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 8 y verso 28 y 29. Dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es a los que conforme al propósito, no al propósito de la persona, sino de Dios, son llamados. En cada tiempo, los hijos de Dios han sido llamados, han sido recogidos con el mensaje que Dios les ha enviado a través del mensajero de cada edad o cada dispensación. Y para el tiempo final, los escogidos serán llamados con gran voz de trompeta. ¿Cuándo? En la venida del Hijo del Hombre en su reino con sus ángeles. Pues él dice, y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos. Esto es en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para pagar a cada uno según su obra. Es necesario comprender estas grandes promesas que corresponden al tiempo final, porque ¿qué recompensa dará el hombre por su vida? ¿Y de qué le vale al hombre si granjeare todo el mundo, obteniendo los más altos grados universitarios, los más altos títulos terrenales, las riquezas mayores en esta tierra, y al final pierde su alma? ¿De qué le vale? De nada absolutamente. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces, luego de cumplida la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, entonces viene el pago para todos. Pagará a cada uno según fuere su obra. Viene el Hijo del Hombre con sus ángeles y los envía. Ese ministerio doble de Moisés y Elías los envía con gran voz de trompeta para llamar y juntar a todos los escogidos para darle el pago a los escogidos, la vida eterna con un cuerpo glorificado, transformado para vivir eternamente. Ese será el pago para los escogidos.
Y para eso el ministerio de los ángeles del Señor estará llamándolos en el tiempo final, con gran voz de trompeta, con el mensaje de gran voz de trompeta representado en el año del jubileo, cuando se tocaba la trompeta del año del jubileo, proclamándose libertad en toda la tierra. Se proclama la libertad en toda la tierra, todos los escogidos, para entrar en el año del jubileo actualizado, para ser libertados del cuerpo de esta muerte, para ser libertados de la mortalidad y entrar a la inmortalidad en cuerpos transformados, glorificados, como dijo San Pablo, porque esto mortal es necesario que sea vestido de inmortalidad, y entonces se cumplirá la palabra dicha: sorbides la muerte en victoria. Estaremos celebrando la victoria más grande de todas las victorias. San Pablo dijo a los romanos: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para ser hechos inmortales, eternos, como nuestro Señor Jesucristo. Lo crucificaron, lo mataron, lo sepultaron y se levantó de entre los muertos. Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar, mostrando que era inmortal. Él se hizo mortal cuando tomó el pecado de la humanidad, el suyo y el mío y el de todos los seres humanos, y murió por usted y por mí, para que usted y yo podamos vivir por toda la eternidad en cuerpos incorruptibles. La venida del Hijo del Hombre en su reino será para cumplir la segunda etapa del programa de la redención, para cumplir la etapa en donde la obra que llevará a cabo el Hijo del Hombre con sus ángeles en su segunda venida hará posible la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Esa será la obra que llevará a cabo el Hijo del Hombre con sus ángeles en su venida, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como León de la tribu de Judá, la raíz y linaje de David. Por eso el anciano le dijo a Juan: Juan, no llores más. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz y linaje de David, el cual ha prevalecido para tomar el libro y abrir sus sellos. Él es digno de tomar el libro y abrir los sellos. Juan, cuando miró, vio un cordero. Ese león de la tribu de Judá era el mismo cordero, el mismo Señor Jesucristo, para obrar, manifestarse en la segunda parte del programa de redención, en el día de la redención, en el tiempo de la redención de nuestros cuerpos, o sea, en el tiempo de la transformación de nuestros cuerpos, porque la redención de nuestro cuerpo será la transformación de nuestro cuerpo, los que vivimos, y la resurrección de los muertos en cuerpos incorruptibles, eternos, inmortales. Su segunda venida, como la vio el anciano, como león de la tribu de Judá, será para regresar
el título de propiedad de los cielos y la tierra, el título de propiedad a las manos de los elegidos de Dios, comenzando por el ángel mensajero del Señor Jesucristo, que estará sobre la tierra para recibir la venida del Hijo del Hombre en su reino en el tiempo final. Él verá su venida, verá el librito abierto en su mano, tomará por dirección divina, por voz de Dios, el librito abierto en la mano del ángel, que es la venida del Señor en el tiempo final. Lo comerá porque tendrá orden divina de comerlo. Será dulce en su boca y amargo en su vientre, pero será el mejor lugar en donde el título de propiedad podrá estar en el tiempo final. Adán no lo tomó y se lo comió. Por eso regresó a las manos del dueño original. Para que no regrese a las manos del dueño original, tendrá que tomarlo y comérselo el ángel del Señor Jesucristo, el Benjamín de los profetas, para luego poder hacer lo que le es dicho. Toma, cómelo, será amargo, dulce en tu boca, en tu paladar, y amargo en tu vientre. Y cuando lo hube comido, fue dulce en mi boca y amargo en mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Otra vez estará un mensaje profético para toda nación, todo pueblo, toda lengua, que saldrá de la boca del que en el tiempo final se come el librito que fue abierto en el cielo y traído a la tierra en la venida del Señor Jesucristo, en la venida de Cristo, para que así la raza humana nuevamente regrese a la eternidad con cuerpos eternos, cuerpos inmortales. Para eso es la segunda venida del Señor conforme al programa divino. Todos en este planeta Tierra estaremos escuchando otra vez la palabra profética. Es necesario que profetices otra vez. Ya había profetizado anteriormente. Es el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés, el ministerio de los ángeles del Señor, de los ángeles del Hijo del Hombre, que con gran voz de trompeta estarán trayendo el mensaje profético para toda nación y toda lengua, para dar el pago según fuere la obra de cada uno. Estarán llamando estos ministerios proféticos, profetizando otra vez, primeramente a los escogidos, con gran voz de trompeta, los escogidos de entre los gentiles, y luego a los escogidos de entre los hebreos. Por eso es necesario que profetice otra vez
el ministerio de Elías. Profetizará por quinta vez. El ministerio de Moisés profetizará por segunda vez. En el mensaje profético de gran voz de trompeta en el tiempo final, para traer la bendición para unos, los escogidos, la vida y la maldición, las plagas, la muerte para otros, la cizaña, el reino de los gentiles. ¿De qué le vale al hombre si granjeare todo el mundo y al fin pierde su alma? De nada le valió vivir en este planeta Tierra. Por eso, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. La justicia de Dios son los profetas. Es necesario que con más diligencia atendamos las promesas establecidas para el tiempo final, porque de nada le vale al hombre, al ser humano, vivir en este planeta Tierra e ignorar las cosas que en el programa divino se están llevando a cabo en el tiempo final. De nada les valió a las personas del tiempo de Noé todo lo que obtuvieron con sus estudios, con sus negocios y con todo lo que tenían a la mano para progresar en aquel tiempo. De nada les valió cuando ignoraron el programa divino que Noé estaba llevando a cabo. No conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No conocieron qué. No conocieron que lo que Noé estaba haciendo y estaba diciendo era conforme al programa de Dios para aquel tiempo. Y así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Es necesario que con más diligencia atendamos el programa divino, atendamos las promesas divinas que corresponden a nuestro tiempo y busquemos el reino de Dios primeramente, porque es lo más importante para el ser humano. Es lo único que tiene promesa de vida eterna. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo Jesús. Y el que oye mi palabra tiene vida eterna. Sea todo hombre mentiroso, mas Dios verdadero. La única palabra de verdad y de vida eterna es la del Señor Jesucristo. Y en su segunda venida estará la palabra de verdad y de vida eterna, llamando con gran voz de trompeta a todos los escogidos. Para regresar a la eternidad, a la vida eterna, con cuerpos inmortales, cuerpos glorificados. Para eso es la segunda venida del Hijo del Hombre en su reino. ¿Cuál es su reino? ¿Dónde está su reino? Eso le preguntaron al Señor 2000 años atrás, porque estaban esperando la venida del reino
y le preguntan al Señor: dinos, ¿cuándo será? ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús les dice: el reino de Dios entre vosotros está, porque estaba cumplida la primera venida del Hijo del Hombre. Pero ellos no comprendían ese lenguaje. Pero Jesús decía: lo que sabemos es lo que hablamos. Jesús sabía de lo que estaba hablando, por eso hablaba en esa forma. Los demás no entendían ese lenguaje, un lenguaje celestial, dado a conocer en palabras humanas. Él vino en medio del pueblo hebreo, y Él vino al final de la etapa séptima de la iglesia hebrea, porque la iglesia hebrea, así como la gentil, tuvo 7 edades hebreas, y el mensajero de la séptima edad hebrea fue Juan el Bautista, el cual le preparó el camino a el Mesías, al Hijo del Hombre en su primera venida. Y luego apareció Jesús en medio del pueblo hebreo que estaba viviendo el final de su séptima edad o etapa de la ley. Pero Jesús no vino en aquella séptima edad, sino que vino en la edad octava, la edad de la venida del Hijo del Hombre. Juan el Bautista fue el mensajero de la séptima edad de la iglesia hebrea, y Jesús llamó fuera a todos los que le escuchaban, los llamó fuera de las edades hebreas, los llamó fuera de la séptima edad hebrea, los llamó a la octava edad, a la edad eterna, para recibir un mensaje de redención, el mensaje de la primera venida del Hijo del Hombre, para darle a conocer el propósito de la primera venida del Hijo del Hombre. Eso era lo que Jesús predicaba, la primera venida del Hijo del Hombre y el propósito de su primera venida. Él estaba hablando de su venida, Él estaba hablando de su muerte, de su crucifixión y de su resurrección. Y estaba hablando de la sangre que Él derramaría para quitar el pecado del mundo. Pero ellos no comprendían ese mensaje. Era un mensaje del cielo, celestial, y fue colocado en una edad celestial, la edad octava, la edad de la piedra angular, porque allí estaba la piedra angular, la piedra que los edificadores desecharon. Los grandes ministros de aquel tiempo, el sumo sacerdote, los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, rechazaron la piedra angular, el mensajero mayor de todos los mensajeros. Pero Él siguió adelante y cumplió el propósito de su primera venida. Y allí estaban presentes los seres humanos que habían nacido en ese tiempo para ver y escuchar al Hijo del Hombre en su primera venida y conocer
el propósito de su venida. Para eso estaban en esta tierra, viviendo en aquellos días. Y nosotros hemos sido predestinados por Dios para vivir en el fin del tiempo, el fin del siglo, para ver la segunda venida del Hijo del Hombre viniendo con sus ángeles en su reino. Y se preguntan, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? El reino de Dios entre vosotros está en el cumplimiento de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y vendrá a su templo, a su reino, el Señor. El templo del Señor, el reino del Señor. ¿No sabéis que sois templos de Dios? ¿No saben que el templo del Señor Jesucristo es su iglesia, su cuerpo místico? Por eso también dice el profeta Isaías en el capítulo 59, verso 20, y vendrá el Redentor. ¿A dónde? Lo están esperando. No saben a dónde ha de venir. Isaías, unos miles de años atrás, vio a dónde vendría el Redentor. A Sión. Sión es su iglesia, su templo espiritual. Y de Sión irá al pueblo hebreo. Ese es el lugar en donde la segunda venida del Hijo del Hombre se lleva a cabo, para así dar comienzo a la edad eterna, la edad de la piedra angular, la edad de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. La edad eterna, la edad de la piedra angular, que es colocada sobre el templo espiritual del Señor, que en forma de un monte o de pirámide ha estado siendo construido a través de las edades de la iglesia gentil. Es la edad eterna, la edad de la venida del Hijo del Hombre, la cual representa o fue representada por el lugar santísimo del templo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón, en donde se encontraba el arca del pacto, y dentro del arca del pacto las tablas de la ley, el maná escondido que fue colocado en una urna, y la vara de Aarón que reverdeció. Y sobre el arca del pacto, los dos querubines de gloria. La promesa es que Él vendrá con sus ángeles de gloria. Él vendrá en la gloria de su Padre. Él vendrá en el tiempo final a su templo, al lugar santísimo, al lugar de la edad de la piedra angular, en donde estará el ministerio doble de los dos querubines actualizados, que es el ministerio de los dos olivos, de Moisés y Elías, como dice Apocalipsis capítulo 11, los dos olivos, los dos candeleros, el ministerio de los dos ungidos, los dos espíritus ministeriales ungidos para llamar con gran voz de trompeta a todos los escogidos, un ministerio profético para dar testimonio de estas cosas, de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles
en su reino, llamando y juntando a todos los escogidos en el reino de Dios, en la edad eterna, la edad de la piedra angular, para ver la segunda venida del Hijo del Hombre en su reino. Buscad primeramente el reino de Dios, porque el reino de Dios entre vosotros está. Con la venida del Hijo del Hombre, con sus ángeles, llamando a los escogidos con gran voz de trompeta. Y él dijo: mis ovejas, los escogidos, oyen mi voz y me siguen. Los escogidos en el tiempo final no escucharán otra cosa sino la gran voz de trompeta, llamando y juntando a los escogidos en la venida del Hijo del Hombre, dándoles a conocer el misterio mayor del reino de Dios, la venida del Hijo del Hombre en su reino, en su iglesia, en su templo, en Sión espiritual. Por eso cuando él llama también a 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, en Apocalipsis capítulo 14 dice: y vi sobre el monte de Sión al Cordero, y vi al Cordero sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre, el nombre de Dios escrito en sus frentes. O sea, tenían la revelación divina del nombre eterno de Dios, que es el nombre nuevo del Señor Jesucristo. También a los escogidos de entre los gentiles le ha sido hecha la promesa: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. La edad eterna, la edad de la piedra angular, y yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, y mi nombre nuevo. A los escogidos de entre los gentiles también le ha dado la promesa de darle a conocer el nombre eterno de Dios, el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Eso lo hace cuando los llama con gran voz de trompeta y los coloca en el templo de Dios, en el trono del Señor Jesucristo, que es la edad eterna de la piedra angular, la edad de la venida del Hijo del Hombre, la edad más grande de todas las edades. Y colocados ahí en su reino, escuchando la gran voz de trompeta, el mensaje del ángel del Señor Jesucristo, dando testimonio de estas cosas para todos los escogidos. Y así es que obtenemos en nuestra frente, en nuestra mente, la revelación del nombre nuevo del Señor Jesucristo, que es el nombre eterno de Dios. Por eso en Apocalipsis capítulo 7 y verso 2 dice: y vi un ángel fuerte, un ángel poderoso, que subía de donde nace, de donde sale el sol, de donde sale el sol.
a los que temen mi nombre nacerá, saldrá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud. ¿De dónde nace el sol de justicia? La segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, sus alas. De donde nace la segunda venida del Hijo del Hombre, dice que se levanta, que sube un ángel fuerte, un poderoso ángel, y dice que sube y que tiene el sello del Dios vivo. ¿Para qué? Para sellar en sus frentes a todos los escogidos de entre los hebreos, pero primeramente de entre los gentiles. Y oí el número de los escogidos, de los señalados: 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Y en Apocalipsis, capítulo 14, los vemos con el Cordero sobre el monte de Sión, teniendo en sus frentes el nombre del Padre, el nombre de Dios, que es el mismo nombre nuevo del Señor Jesucristo. En Apocalipsis 7, el ángel aparece con el sello del Dios vivo para llamarlos y sellarlos. En Apocalipsis capítulo 14 ya los vemos sellados, y cuando le vemos el sello en la frente, lo que tienen es el nombre eterno de Dios escrito en sus frentes. O sea, la revelación divina del nombre eterno de Dios y el programa de Dios para el tiempo final. Ese es el ángel que Jesús dijo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, para todas las iglesias, para todas las edades, para todas las naciones, para todas las lenguas, para todos los seres humanos, para todos los escogidos que estarán viviendo en este tiempo final. Para eso estamos en este planeta Tierra, para ver y recibir la venida del Hijo del Hombre en su reino y ser sellados con el sello del Dios viviente y pasar a la eternidad con cuerpos inmortales, cuerpos transformados conforme a ese programa divino. Para eso estamos viviendo en el fin del tiempo, para ver y recibir lo más grande prometido en la Escritura: la venida del Hijo del Hombre en su reino. Y los escogidos dicen en el tiempo final: eso es lo que yo estaba esperando, la venida del Hijo del Hombre en su reino con sus ángeles, llamándonos con gran voz de trompeta y juntándonos. La venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en su reino, el evento más grande de todos los tiempos, la cosa más importante para todo ser humano. Fuera de eso, ¿de qué le vale al hombre si granjeare todo el mundo y al final pierde su alma?
Pero el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles para pagar, para dar la recompensa a cada uno. La recompensa de unos será la transformación de sus cuerpos para tener un cuerpo eterno y vivir por toda la eternidad. La recompensa para otros será el lloro y el crujir de dientes, el fuego que quemará la cizaña, porque aquí viene el día grande y terrible del Señor, y todos los soberbios serán estopa, y aquel día que vendrá les abrazará y no les dejará ni raíz ni rama. El Hijo del Hombre en su venida con sus ángeles en su reino, trayendo bendición para unos y juicio y maldición para otros. Queremos la bendición del Señor, del Hijo del Hombre en su venida con sus ángeles en este tiempo final, y para eso nos llama con gran voz de trompeta y nos prepara para la bendición más grande de todos los tiempos. Para eso estamos aquí en la tierra, para recibir la bendición del Señor en su venida, en su reino. Eso es lo que usted y yo estamos esperando: la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, la bendición de Dios para todos nosotros en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en su reino. Eso es lo que los escogidos en el tiempo final esperan. Y todos podemos decir: eso es lo que yo siempre le pedí a Dios en mis oraciones, que yo no viera la muerte hasta que viera la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en su reino, viniendo en el tiempo final. Pedro, Jacobo y Juan subieron al monte de la transfiguración y allí vieron la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, Moisés y Elías, uno a cada lado con el Señor. Aquella visión estaba mostrando lo que nosotros veríamos en este tiempo final, en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, el ministerio de Moisés y Elías, tocando la gran voz de trompeta y llamando a todos los escogidos. Y hoy podemos nosotros decir: estamos como Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración, viendo la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en su reino. Estamos en el monte de la transfiguración actualizado, ya no viendo en visión, sino la visión convirtiéndose en la realidad divina manifestada en el tiempo final, conforme a la promesa divina de la venida del Hijo del Hombre en su reino. Y si Pedro, Jacobo y Juan decían: es bueno que nos quedemos aquí
Hoy nosotros también decimos lo mismo. Es bueno que nos quedemos en la cima del monte de Sión, en la cima del monte de la transfiguración, en la edad de la piedra angular, la edad de la venida del Hijo del Hombre en su reino. No queremos movernos de la cima del monte de la transfiguración, porque ahí es el único lugar en donde se ve la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, como el sol de justicia saliendo y trayendo salud en sus alas, porque en sus alas el ministerio de Moisés y Elías están representados los que murieron en el pasado en Moisés, porque Moisés murió y luego resucitó, y en Elías los vivos que estarán viendo la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, porque Elías subió al cielo sin ver muerte, como también nosotros subiremos, pasaremos a la eternidad sin ver muerte, porque seremos transformados. Ya hemos subido a la edad de la venida del Hijo del Hombre, lo que nos garantiza que subiremos, pasaremos a la eternidad con cuerpos glorificados. Sube acá a la edad de la piedra angular y yo te mostraré las cosas que vendrán después de las edades de la iglesia gentil, porque es arriba, en la edad eterna, en el reino de Dios, en donde la venida del Hijo del Hombre se lleva a cabo. Y para verla hay que estar en el lugar donde se realiza la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Por eso somos llamados con gran voz de trompeta y juntados para ver y recibir la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, para ser transformados y pasar a la eternidad. Y todos decimos, eso era lo que yo estaba esperando, la venida del Hijo del Hombre en su reino. No hay otra cosa más importante que pueda un ser humano esperar en el tiempo final, porque con la venida del Hijo del Hombre en su reino con sus ángeles vienen todas las bendiciones divinas para los escogidos. Y todos queremos las bendiciones divinas y no las maldiciones. Y aquí pongo delante de vosotros, delante de toda la raza humana, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas, la bendición en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en su reino. Y si yo le pregunto a ustedes, ¿qué han escogido ustedes en este tiempo final? ¿Qué han escogido ustedes? El que tenga sed, tome del agua de la vida. El mensaje de gran voz de trompeta que sale del trono de Dios, porque el río sale del trono de Dios. Tome de esa agua de la vida. Él había prometido, al que tuviere sed, yo le daré de la fuente
del agua de la vida gratuitamente. El que tenga sed, dijo Jesús, venga a mí y beba del agua de la vida, del mensaje de vida eterna, gratuitamente en este tiempo final, en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en su reino. Y nosotros decimos, de esa agua es que nosotros estamos tomando en este tiempo final, del agua de la vida, en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en su reino. Y usted lo sencillo de la venida del Hijo del Hombre en su reino con sus ángeles, tan sencillo como fue la primera venida del Hijo del Hombre. Y nosotros estamos viviendo en este tiempo final, ¿para qué? Para ver y recibir la venida del Hijo del Hombre en su reino con sus ángeles. Ese es el propósito de nuestra existencia en esta tierra. Y es el propósito más grande de todos. Porque nacer, crecer, comer, dormir, trabajar y así por el estilo. Esas son las cosas seculares que todo ser humano lleva a cabo. Algo terrenal. Pero lo más grande que usted y yo tenemos aquí en la tierra es el propósito divino para el cual hemos nacido. No hemos nacido para solamente comer y trabajar y dormir, sino para ver y recibir la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en su reino. Para eso estamos aquí. Y para entonces ser transformados y vivir por toda la eternidad. Ese es el propósito de nuestra existencia en esta tierra. Por eso Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Las añadiduras no es lo principal para los escogidos, sino el reino de Dios y su justicia. Y en este tiempo, buscándolo, lo encontramos con la venida del Hijo del Hombre en su reino con sus ángeles. No queremos otra cosa mayor, pues no la hay. Él nos prometió lo mayor, lo más grande, por lo cual hubo silencio en el cielo por casi media hora. Y para nosotros acá en la tierra es el evento más grande prometido en la Escritura y no lo podemos perder, sino que lo tenemos que ver, recibir y disfrutar en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Y podamos luego decir, mis ojos han visto la venida del Hijo del Hombre en su reino con sus ángeles. Y después de esto, ya puedo partir si me llega la hora de partir. Y vamos a partir. Ya sea que algunos se vayan adelante y mueran, pero después regresan en la resurrección, o partiremos al ser transformados y luego raptados o trasladados a la eternidad.
ya pronto los elegidos serán transformados y raptados. Todos los que viven en el tiempo final y estarán viendo la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en su reino. Eso será lo único que a usted le identificará como un escogido en el tiempo final, porque son los escogidos los que oyen la gran voz de trompeta y son juntados en el tiempo final para ver y recibir la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. La venida del Hijo del Hombre en su reino. Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención. Pasen todos muy buenas noches. Dejo con ustedes a mi amigo y hermano, el misionero internacional Miguel Bermúdez Marín, para concluir en esta noche. Será hasta la próxima. Gracias a Dios. Gracias a Dios por nuestro hermano William. Gracias a Dios por este mensaje que nos ha traído en esta ocasión. Yo creo que ha sido un mensaje muy maravilloso, muy glorioso. Es el tema central, tema grande de Dios en toda la Biblia, la venida del Hijo del Hombre, pero en este tiempo es el tema del mensajero. No podrá estar hablando de otra cosa. Él no puede estar hablando de otra cosa, tiene que estar hablando de lo que Dios está cumpliendo. Anoche nos predicó sobre la obra increíble. Y la obra increíble de Dios es la obra que hace el Señor en su segunda venida. En Valledupar predicó sobre el misterio más grande del reino de los cielos. Y eso es la segunda venida del Hijo del Hombre. Alguien me estaba diciendo una vez que el hermano William no predicaba sino un solo mensaje. Yo, seguro no tiene. ¿Cuál otro mensaje quiere que predique? Si el único mensaje que Dios tiene que predicar es el cumplimiento de su palabra. Es el cumplimiento de la Escritura. Y lo que hoy se está realizando es la segunda venida del Hijo del Hombre. La señal del Hijo del Hombre en su venida. El ministerio de Moisés y Elías. El ministerio del ángel del Señor. El recogimiento de los escogidos. La cosecha. La gran cosecha. Todo eso es el trabajo que Dios está haciendo hoy en su segunda venida. No podemos menos que estar agradecidos a Dios, contentos y agradecidos de su misericordia con nosotros, de habernos concedido este privilegio tan grande